Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo más de Divergente, el podcast de la juventud inconformista. Como bien sabéis, Divergente es un podcast enfocado en la juventud y vamos a tratar los temas que más interesan. Hoy tengo conmigo a Gerard Álvarez de IESEC y vamos a tratar el tema de la movilidad internacional enfocado en la Agenda 2030. Gerard, que está aquí sentado conmigo, es estudiante del doble grado de ADE y Derecho en la Universidad de Barcelona y también es el vocal de formación de Equipo Europa. Sin embargo, una de las cosas que más me han llamado la atención de ti, Gerard, es que durante un largo periodo de tiempo has sido el vicepresidente de IESEC. Cuéntanos, ¿qué es IESEC y qué ha sido para ti formar parte de esta asociación? Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por invitarme. Estoy súper agradecido de poder estar aquí con vosotras. Y mira, para mí IESEC, bueno, para saber qué es IESEC, es básicamente una asociación juvenil de las más grandes del mundo, si no la que más, que tiene representación en las Naciones Unidas. Y digamos que es una asociación que busca el liderazgo juvenil a partir de intercambios que se hacen de tanto voluntariados como de prácticas. Entonces, a partir de aquí lo que trabaja IESEC o la asociación es el buscar el inconformismo o el que los estudiantes o los jóvenes de la actualidad se muevan de una manera diferente o les sirva para salir de su zona de confort. Y respecto a lo que significaba para mí, si recuerdo bien la pregunta o qué me ha aportado, a mí sinceramente me ha cambiado la vida. Suena muy tópico de que, ostras, ¿cómo puede ser? De siempre estas cosas te cambian la vida. Para mí lo ha sido porque yo venía de una época mala donde, pues por problemas personales, etcétera, pues notaba que no estaba a gusto con mi vida o con lo que hacía y dije, tengo que buscar cosas diferentes. Y IESEC me lo aportó, sirvió para conocer a muchas personas distintas que no esperaba conocer, también de ver que muchas veces tenían pues inquietudes las mismas que las mías y que podía conocer a personas con personalidades muy distintas. Y eso al final me aportó mucho en mi vida y me hizo sentir pues que de verdad podía hacer cosas muy diferentes en mi vida universitaria que no solo estudiar la carrera. Qué bonito haber tenido esa experiencia. Y también te quería preguntar, ¿por qué en IESEC se apuesta tanto por el liderazgo juvenil? Bueno, yo creo que sobre todo es porque es la base de la sociedad, ¿no? Siempre se busca la educación y yo soy, la verdad, tampoco descubro nada a nadie, pero me parece la base. Y sobre todo yo creo que apostaba por intentar hacer trabajar a estas personas de que yo, por ejemplo, cuando fui vicepresidente, que ya hace un año que no lo soy, pues básicamente me encontraba que tenía que gestionar a un grupo de personas y que estas personas tenían que gestionar a otro y darles una formación. Claro, todo esto significaba que tenías que trabajarlo de una manera muy distinta y encontrarte en una situación que no te habías encontrado nunca, que es llevar personas y llevar un equipo de trabajo y hacer que se sientan cómodas y que quieran trabajar de una manera, pues al final que no cobras y que tienes que darles a entender que les sale bien o de verdad es beneficioso para ellas el poder estar ahí. Y a la hora de ejercer ese liderazgo, ¿habéis tenido alguna formación o algo? ¿O simplemente era un poco, pues, bueno, te las tienes que apañar con lo sí, que sepas? era el learning by doing, de pues me encuentro con esto, ¿cómo puedo potenciar a esta persona? También aprendes mucho a no analizar, sino a comprender cuál es el tipo de liderazgo que tiene que tener cada persona. Hay gente que puede trabajar con refuerzo positivo y otras personas con refuerzo negativo. Y al final, para mí, un buen líder es el que se sabe adaptar ese liderazgo a cualquier persona que tiene bajo su cargo. Y sobre todo yo creo que aumenta un plus de complejidad, es de que al final lo hacen de manera voluntaria. Entonces, tienes que hacerles ver, como he dicho antes, de decir, ostras, es que esto vale la pena, es que esto de verdad te va a aportar y al final todo esto lo puedes hacerlo con pasión y con mucha resiliencia, de decir, no, porque esto vale la pena y verlo a largo plazo. Y entiendo que también al ejercer ese liderazgo también te hace conocerte más a ti mismo, ¿no? ¿O cómo ha sido tu experiencia con ese tema? Totalmente, te hace conocerte más a ti mismo y asumir fracasos, porque yo fui una persona que, pues obviamente creo que tuvo éxitos, pero
tuve muchos fracasos de no cumplir expectativas, de no cumplir objetivos, y era algo que, a no ser enfrentarte a una nota de no llegar a ese 5 o a ese 7, al objetivo que tú tengas de esa nota, no me había encontrado nunca. Entonces es una experiencia nueva que al final te puede adelantar para el mundo laboral. Claro, y lo que decías de los fracasos, ¿cómo afrontas esos fracasos, sobre todo porque es el learning by doing? Pues la verdad, con mucha filosofía, yo creo. Estoica, sobre todo, ¿no? Sí, yo creo de decir que esto es un aprendizaje, al final para eso sirven estas asociaciones, de decir, equivocarte y por suerte pues las repercusiones de esa equivocación no son tan grandes como puede ser en un futuro que estés pues eso, en un trabajo o que pueda significar pues, que pierdas tu sustento de vida. Ahí es algo que por suerte pues me lo podía permitir, que podía dedicarle tiempo y al final es afrontar de decir, ostras, de la decepción, sacarle algo bueno, que es algo que siempre se dice, pero creo que de verdad es verdad, que cuando tú fracasas, solo fracasas si Si dejas no de coges un intentarlo, ¿no? conocimiento de ello Claro. o un aprendizaje. Y yo creo que entonces vale la pena. Sí, porque sobre todo lo que muchos jóvenes están sufriendo es que acaban la carrera y claro, si no tienen una experiencia como la que acabas de comentar, claro, llega el trabajo y no sabes cómo autogestionarte emocionalmente, entonces Sí, creo que es sí, muy sí, sí. importante también apostar por eso. Sí, sí. Entiendo perfectamente a la gente que quiera solo estudiar. De hecho, tengo a muchos amigos míos que solo estudian y son unos absolutos cracks en su trabajo, pero yo creo que te aporta un plus y que te aporta también, pues eso, una manera distinta que en cualquier cosa en el mundo. La verdad, o sea, es diferente. Claro, y a la hora de la estructura, ¿era una estructura jerárquica? Es decir, ¿tú tenías un jefe y ese jefe otro jefe? ¿O cómo era un poco No era la jerárquica, organización? era de, pues, estaban los miembros, que era pues los que acababan de entrar normalmente, después están los team leaders, ¿Mm? vicepresidente que estaba yo y después la presidenta. A partir de aquí tienes pues una junta nacional, por así decirlo, que lo que hacía era, pues, digamos, gestionar todos esos comités que había y que hay 8 en España. ¿Y cómo llegaste a ser vicepresidente? Cuéntanos un poco tu experiencia, cómo llegaste allí. Mira, mi experiencia fue que para entrar en IESEC en un grupo de WhatsApp, pues pasaron un link, ostras, pues internacional, Mm, voluntariado, prácticas, y dije, ostras, voy a apuntarme por lo que había claro, te comentado. hizo un clic, ¿no? Claro, de esa insatisfacción de querer hacer otras cosas. Entonces, a partir de aquí, pues yo cuando me pongo en algo, la verdad que lo doy todo, creo que es importante dar el 100% Mm. en todo lo que haces y un compromiso, iba a todas las cosas, a las reuniones, también pues las cenas, lo que se podía hacer de bonding. Y a partir de aquí, pues, pum, 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 y me ofrecieron, me dijeron, ostras, nos interesaría porque eh, había salido otra persona de vicepresidente antes que yo y me dijeron, ostras, nos interesaría, creemos que puede ser un buen perfil para llevar a cabo pues este trabajo de vicepresidente. Me lo pensé, dije que sí y a partir de aquí yo creo que es un poco dar el salto, ¿no? De que obviamente da miedo, Claro, muchas veces no sabes nada de lo que vas a hacer, pero es aprender, 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 intentar ensimismarte en querer hacerlo bien. claro, a veces da más miedo el no intentarlo. Totalmente. Y todavía eres estudiante, pero ¿esto te ha servido o crees que te va a servir a la hora de buscar trabajo? Bueno, encontrarlo, mejor dicho. Seguro, 100%, porque además uno de los ejemplos que hacíamos en IESEC era hacer entrevistas para las personas que entraban. Qué importante eso. Claro, entonces te das cuenta un poco que lo que buscas tú seguramente lo que buscan las personas de recursos humanos de las empresas y buscas un poco otro prisma, otro punto de vista de decir, vale, pues esto es lo que me interesa, seguramente es lo que están buscando. Y aparte aquí también es otra experiencia que haces diferente. Nuevamente las empresas están muy interesadas en estos perfiles de decir, vale, pues te has interesado en moverte, te has interesado en Claro. conocer. Yo creo que ese interés o curiosidad es algo que prima mucho a las empresas porque al final después es cómo vas a trabajar, ¿no? De buscarte la vida y de decir, vale, pues no estoy satisfecho con lo que tengo ahora, voy a Mm, intentar dar más. ese inconformismo del que también hablamos en el podcast. Exactamente. Y en esa simulación de entrevistas, ¿cuáles eran las habilidades que más os hacían potenciar? Porque también actualmente muchas empresas ya no están buscando ese hard power, no, espera, esas hard skills, sino ese soft skills. O sea, es decir, cómo congenias con tus compañeros, cómo llevas la presión del trabajo, el estrés. Entonces, ¿cuáles eran esas habilidades que más desarrollabais en esa simulación? Yo creo que era un poco
la comunicación no verbal, porque al final es algo, era muy corto, de media hora, tampoco quiero compararlo con un proceso pues con cara y ojos de una empresa y tampoco queríamos que fuera igual. Pero sí era pues la comunicación no verbal, el cómo se expresa, también el backup que tenía, aunque entendiendo que son Claro. estudiantes, pero bueno, algunos ya se habían movido de voluntariados o habían estado ayudando en su localidad, y también un poco fijarte en las preguntas que te hacen. Yo creo que es muy importante el decir, ostras, pero esto cómo lo gestionáis y esto cómo funcionáis o también cómo hablaban de sus pasiones. Yo es algo que me fijo mucho de decir tus hobbies o cómo hablas de las cosas que te gustan. Normalmente puedo llegar a ver cómo eres en persona, ¿no? Mm, Aunque es algo que me fijo sí, yo, no sí. digo que sea lo correcto ni lo esencial o lo indicado, pero era algo que a mí siempre me había fijado mucho y nuevamente pues eran personas que cuando se interesan en esta época es que ya tienen una chispa, ¿no? Claro, al final es un poco la escucha activa y también analizarlo desde tu punto de vista, porque muchas Totalmente. veces los jóvenes cuando van a una entrevista a que la empresa les contraten, pero nunca piensan que también ellos están eligiendo estar ahí o no. Entonces creo que es muy Totalmente. importante. Y yo creo que el Y concepto de la escucha activa que has comentado creo que también es muy importante. sí, y como has dicho antes que, bueno, ya tienes experiencia en esto de ser líder y tal, para ti, ¿cuáles son las tres cualidades que debería tener un buen líder? Sobre todo para adaptarse en esta época que parece que todo cambia, que es que no hay un día como el otro. Entonces, Sí. ¿cuáles dirías que son esas tres cualidades que destacarías en un líder? Vale, yo creo que lo más esencial para mí o el liderazgo que más me gusta es el de trabajar con el ejemplo. Es decir, no pidas nunca algo que tú no estarías dispuesto a hacer. Claro. Entonces, yo algo que siempre decía cuando era vicepresidente o cuando ahora como vocal de formación es de que si yo pido algo a las personas con las que estoy trabajando, es algo que yo haría y que estoy dispuesto a hacer. Mm, Porque yo no entiendo personas, pues, por ejemplo, de que digas, ostras, hazme esto, hazme lo otro, y después no estés dispuesto tú también a hacer el mismo esfuerzo o más que el que están haciendo esas personas que están trabajando para ti, entre claro, comillas, o no que puedes pedir lo que no estás contigo. dando. Creo que es muy importante siempre ser una persona que da muchísimo o la que más, porque al final es ese ejemplo en el que ellos se ven reflejados y que después yo creo que les inspira a trabajar más. Otro concepto que creo que estaría bien es la empatía. Yo creo que es importantísimo porque hay personas muy diferentes, Mm, con reacciones muy distintas y con maneras de hacer muy diferentes. Y creo que el líder es el que es capaz de compaginar todo esto y encajarlo de una manera que digas, vale, así es como funciona un equipo. No tanto de que tú seas muy bueno, sino haciendo que a los las demás personas. también sean buenos, ¿no? Exactamente. Yo creo que es el que potencia a las otras personas, el que es un buen líder. Y finalmente yo creo que sería la disciplina, la Mm, resiliencia, de decir, ostras, muchas veces serás la persona que tendrás que tirar del carro y que tendrás que decir, vamos para adelante y confiar en el proyecto que estás llevando a cabo. Porque si no confías tú en ese proyecto, ¿quién lo va a no, hacer? exacto. Bueno, y ya dejando esto un poco aparte, en IESEC también tenéis tres programas, como has dicho anteriormente, que son exactamente el Global Talent, el Global Volunteer y el Global Teacher. Sí, Corrígeme si me equivoco. ¿Y cuál perfecto. sería la diferencia entre ellos y a qué público van dirigidos? Vale, la diferencia entre ellos, entre teacher y volunteer, es un poco más difícil, Mm, porque digamos que teacher es ir a hacer de profesor durante un tiempo en una escuela, y volunteer, voluntario, claro, eh, digamos que hay distintos tipos de voluntariados dependiendo de a qué país vas, porque hay ese que está en más de 120 países en el mundo. Dependiendo de qué país y en ese país, dependiendo de cada comité, digamos que cambia el voluntariado. Aquí, por ejemplo, lo que hacíamos en Barcelona era de que los voluntarios iban a explicar los ODS en distintos colegios de la región. Entonces, pues digamos que potenciaba el conocimiento de la Agenda 2030 y además también servía para un poco a los alumnos que tenían mm, a estos voluntarios sacarlos de la burbuja de que te viene una persona de un país completamente distinto, con una cultura totalmente distinta, que al final te haces un poco
dentro de la relativización de todo, de decir, vale, pues no es solo mi burbuja de la escuela, mi burbuja de la casa, sino también pues hay otras personas totalmente distintas, con culturas distintas y que tengo que intentar entenderlas y de que se interesan también por cómo estoy yo o que vienen a mi, a mi clase. Creo que eso es algo muy importante. Claro, al final eso también es romper estereotipos y ver que por muy Totalmente. diferentes que parezcamos, sino de otras culturas, al final todos somos seres humanos. Totalmente. Y después, finalmente, el de prácticas internacionales, el internship, es el que me encargaba yo como vicepresidente y es un poco somos el nexo entre el estudiante que se quiere ir de prácticas afuera con la empresa que está interesada en ese talento. Entonces, nosotros nos encargábamos de contactar y de hacer de nexo entre de estas dos entidades o personas y a partir de aquí hacíamos todo el procedimiento y les aconsejábamos pues en currículum, en cómo hacer una buena entrevista, un poco consejos y acompañarles en este proceso para que pues fuera lo más fácil para ellos. Exacto. Y comentábamos antes también que es una movilidad enfocada en la Agenda 2030. Sí. ¿Puedes desarrollar un poco más esta temática? Sí, sobre todo es de estos proyectos que te he ido comentando, al final tienen que tener un objetivo según los ODS que se trabajen. Entonces, por ejemplo, pues se puede trabajar el 8, el 12, el 15, pero básicamente lo que se hace es a partir de esos proyectos se está trabajando uno de los ODS pues de la Agenda 2030. Entonces es básicamente mm, el objetivo dentro Claro. de todo el organigrama de IESE que es trabajar para Sí, esos cumplir objetivos uno de de la esos agenda. objetivos. Exactamente. ¿Y hay alguno en el que pongáis más el foco o es un poco dependiendo de cada temática? La verdad es que es dependiendo de cada temática. No recuerdo uno claro que digas, ostras, este es el principal, sino íbamos Y en cuanto a trabajándolos. requisitos, ¿hay un rango de edad o, por ejemplo, solo puedes hacer esto cuando eres estudiante o cómo funciona? El rango de edad era entre 18 y 30 años. De hecho, por ejemplo, nos vino una voluntaria egipcia que tenía 29 rozando los 30. Al límite. Pero vaya, que puede apuntarse quien quiera en esa franja de edad y no había particular de estudiantes universitarios, que muchas veces se tiene esa concepción, ni muchísimo menos de formación profesional, de que no estudies pero trabajes y te interese pues todo este mundo del voluntariado, de pues intentar puede dar tu granito de arena a que mejore la sociedad o que creas que puedas dar un impacto. Todas esas personas son bienvenidas en IESEC y vaya, yo lo recuerdo que siempre cualquier persona podía entrar y encantados. O sea, es más importante la motivación que la edad en sí misma, ¿no? Totalmente. Genial. Y sin duda una cosa por la que es conocida IESEC es el evento Youth Speak Forum, que es un evento de los más grandes creo que hacéis en IESEC y al que yo también he asistido, al igual que miles de jóvenes. Pero te quería preguntar, ¿cuál es la finalidad de hacer un evento tan grande y hacia qué público va dirigido? Bueno, y también el detrás de las cámaras, todo ese trabajo que hacéis y que los demás no vemos. A ver, yo creo que el hacer un evento tan grande una vez al año, yo creo que es porque buscas esa repercusión, ¿no? Y también esa financiación de mantenerte y de intentar, pues, ser sostenibles. Y a partir de aquí creo que sirvía mucho para estos eventos tan grandes sirven para que las empresas puedan conocer ese talento y esas personas que trabajan con nosotros o que no. Por ejemplo, no tenías nada que ver con AESEC, Gabriela, pero fuiste al evento, te interesaste por las empresas que estaban, por lo que se hablaba y yo creo que al final es importante de que tengas algunos eventos que se busque llegar a muchísimas personas para intentar hacer ver lo que haces, ¿no? Porque está muy bien pues esas pequeñeces, por así decirlo, Sí. o hechos pequeños que vas haciendo, pero al final hace falta darle un boom o un evento grande para decir, vale, estamos aquí, trabajamos así y mirad cómo si se hace de una manera eficaz y trabajando bien, los jóvenes podemos montar cosas grandes y eventos grandes. Entonces yo creo que es un poco el hacer ver que trabajando con empresas los jóvenes podemos tener impacto.
Claro, es un poco romper esa barrera entre la juventud y las empresas que todavía las vemos como el gran gigante, ¿no? Totalmente. Y sobre las complicaciones o la parte posterior de todos estos eventos, es estresante. Las cosas Me como son, imagino. cualquier evento. Porque al final son muchos imprevistos y es lo que decía la zona, de salir de la zona de confort. Al final, eso era en la máxima expresión de que 2 semanas antes te falle algo, que 3 semanas, pues, un workshop que te iba a salir de esta manera te tiene que salir de una manera diferente, los sitios que tienes que buscar, que no te sale. Todo esto al final es estrés, es muchas maneras de tener que trabajar y de decir, tiene que salir esto y el máximo responsable soy yo. Y Claro, esto mucha tiene que salir responsabilidad. porque tiene que salir. Entonces creo que es mucho agobio, pero es algo que de las cosas que más he aprendido en mi vida y yo lo recomiendo 100%, es algo que le tienes que dar muchas horas, es mucho trabajo, pero es una experiencia que recomendaría aún todos los percances. ¿Y cuántos meses tardáis en organizar este evento? Mira, yo creo que estuvimos para organizar este evento unos 7 o 8 meses. Madre mía. 7 meses que organizamos el equipo y antes, con 10, 9 meses, se estaba trabajando ya desde la Junta Nacional para decir, vale, pues vamos a montar estos partners o tener una base de partners para entonces el equipo trabajar en todo lo demás de que pues las personas que vienen estén bien acompañadas, tengan una buena experiencia, que las empresas estén cómodas, entre un millar de cosas que te puedas imaginar de un evento de estas características de 250 personas, pues es complejo. Claro, es que al final los que vamos ahí vemos que está todo organizado y pensamos que eso en una semana se saca y claro, es que hay Totalmente. meses y meses de trabajo. Sí, Y bueno, dejando un poco de lado ya IESEC, también eres el vocal de formación de Equipo Europa, sí. que también hemos tenido aquí el honor de tener nada más y nada más que al presidente, Gonzalo Martín. Más importantes que tenéis, bueno, uno de muchos, son las Olimpiadas. ¿Qué es esto de las Olimpiadas y cuál es la temática de este año? Porque tengo entendido que cada año cambia la temática, ¿no? Hmm. Bueno, las Olimpiadas es un proyecto que ojalá pudiera decir que es idea mía porque me parece un proyecto alucinante, pero fue un proyecto de Javier Larecki y de Carmen Pérez, dos miembros de la Portavocía de Navarra, que decidieron con un proyecto que tenemos que es Europa en el aula, Mm. que es dar charlas sobre la Unión Europea en colegios, pues muchas veces los colegios nos decían, ostras, es que queremos más. Entonces pensaron, ¿cómo podemos dar más a los colegios? Un objetivo detrás de estas charlas. Entonces surgió la idea de las Olimpiadas, que es básicamente, quien no conozca un poco, es las Olimpiadas filosóficas, pues lo mismo, pero sobre la Unión Europea. Es decir, son Olimpiadas, es la redacción de un ensayo sobre una temática de la Unión Europea. Este año va a ser sobre las elecciones europeas, Claro, no un año podía muy ser de otra clave, manera. claro. Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo es en 12 comunidades autónomas, estamos trabajando para que colegios con 5 estudiantes representantes de estos colegios vayan a hacer la Olimpiada Regional en sus comunidades autónomas, hagan este ensayo, esta redacción sobre por qué es importante votar en las elecciones europeas, un tema que nos parece capital y muy importante. Y a partir de aquí, el colegio ganador de cada comunidad autónoma irá a un viaje a Salamanca para hacer la Olimpiada Nacional, que es la Olimpiada que estoy organizando también entre pues muchísimas personas de la Junta Nacional. Gonzalo también está dentro de la organización. Y también otra persona que quiero agradecerle la ayuda, que es Pablo Allende, pues un poco para organizar todo esto y decir, mirad todo lo que es capaz de hacer alrededor de la Unión Europea, cómo los estudiantes pueden ver la incidencia que tienen las instituciones, porque lo hacemos en colaboración con el Parlamento Europeo. Entonces, esta Olimpiada Nacional se va a celebrar durante el fin de semana del 19 al 21 de abril para un poco, pues darles a conocer, dar formaciones, pues esperamos también hacer una charla que es la Terraza Europa con el Parlamento Europeo y un poco hacerles ver a partir de este proyecto de que pues, se puede trabajar y de que la Unión Europea de verdad tiene una importancia y una relevancia en el día a día para sus vidas, porque al final tenemos que recordar de que la mayor parte de nuestras vidas están condicionadas por la reglamentación que viene desde la Unión Europea, ¿no? El 80%, si no me equivoco. Totalmente, o sea, es ¿Y, muchísimo. ¿Y cuándo son las Olimpiadas y qué jóvenes pueden participar? Bueno, las Olimpiadas regionales son del más o menos 24 de febrero hasta el 16 de marzo.
Mm. Entonces es en distintos lugares de las comunidades, en distintos lugares de diferentes comunidades autónomas, en 12, como ya he dicho. Entonces, a partir de aquí son las Olimpiadas Nacionales, que como ya he comentado son en Salamanca del 19 al 21 de abril. Y después, además, pues se hace la entrega de premios el 9 de mayo en la oficina del Parlamento Europeo para el Día de Europa, y donde el premio en general de todas las Olimpiadas para el colegio ganador de estas Olimpiadas Nacionales sería un viaje a Bruselas con todo pagado para que conozcan de cerca las instituciones europeas, que al final decimos, ostras, están cerca, de verdad se interesan, pues decir, mirad qué cerca están de que podréis visitarlas, y pues creemos que es un incentivo también para que esos estudiantes pues puedan interesarse por todo esto. Y la franja de participación sería de cuarto de la ESO y primero de bachillerato, que creemos que es una buena franja para que se empiecen a interesar y empiecen a pensar un poco en si les puede gustar o no, ¿no? Vale, genial. Ya se nos está acabando el tiempo, Gerard, y no podía finalizar este capítulo sin preguntarte, al igual que hacemos a todos nuestros invitados, ¿qué es para ti ser un joven divergente? Para mí ser un joven divergente es un joven que no se está quieto, que quiere todo el rato buscar posibilidades de aprender, posibilidades de liderar y de mejorar un poco la sociedad donde vivimos, y pues sobre todo que es inconformista y que quiere mejorar las cosas. Muchas gracias, Gerard, por todas tus aportaciones y por tu gran simpatía. Sin duda creo que eres ese líder que nos has descrito antes. Muchas gracias. Y desde aquí, desde Divergente, el podcast de la Juventud Inconformista, os animamos a que echéis un vistazo a los voluntariados y todos los programas que tiene AIESEC y apuntaros a los proyectos de las Olimpiadas, que seguro que son una pasada. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo.